Regocijaos, alegraos, estad alegres. Así empezaba el texto que Lina nos ha leído, nos acaba de leer. Con estas palabras tan maravillosas, ¿no? Regocijaos, alegraos. Y hasta 16 veces aparece alguna referencia al gozo y a la alegría en esta carta de Filipenses. De hecho, estudiando este texto descubrí que la carta a los Filipenses es conocida como la carta del gozo, la carta de la alegría. No sé si alguna vez has podido leer este libro, el libro de Filipenses de arriba abajo. Quizás hace mucho que no lo lees o quizás pues lo has leído en alguna ocasión algún fragmento. Y algo que me llama la atención de esta carta es que fue escrita por Pablo cuando él estaba en prisión. Y iba destinada a personas que vivían en un momento histórico pues un tanto difícil. Sufrían resistencia cuando predicaban el Evangelio, incluso experimentaban persecución. Entonces, si lo pensamos en frío, Pablo les estaba animando a estar alegres en medio de una situación difícil, quizás de confusión, quizás de caos. Es curioso, ¿no? No sé cuántos de vosotros quizás estaréis pasando ahora por un momento difícil o habéis pasado en algún momento difícil y que te digan, estad alegres, pues no es fácil, no es lo primero que uno diría, bueno, sí, quiero estar alegre, pero no te sale estar alegre, no te sale sentir ese gozo, ¿no? No es algo que salga natural. De hecho, en momentos difíciles, ¿qué nos suele pasar? Nos quejamos, ¿no? Nos lamentamos, pasamos un proceso difícil de no entender. Pero ahí estaba Pablo escribiéndole a estas personas estas palabras, regocijaos. El texto continúa en los versículos 6 y 7, que son bastante conocidos, ¿no? Les dice, por nada estéis afanosos o por nada estéis preocupados. Poned vuestras peticiones delante de Dios en oración y la paz que sobrepasa todo entendimiento os guardará. Qué mensaje tan bonito, tan esperanzador y a la vez complicado, ¿no? Porque yo no sé vosotros, pero yo soy de las que tiende a estar preocupada siempre. O sea, no es que viva preocupada, entendedme, pero mi mente siempre está dándole vueltas a las cosas. No sé, quizás algunos tienen esa capacidad de poder tener la mente en blanco, pero yo soy de las que incluso cuando estoy contenta le doy vueltas a las cosas, de ay, qué bien, ay, no sé qué. Como que mi mente constantemente da vueltas y reflexiona y piensa. Por tanto, al final es un poco inevitable, ¿no? Estar pues, preocupado, incluso cuando piensas ya solo con pensar qué voy a hacer mañana para comer. Esto en todas las casas pasa, ¿no? Preocupados y haré esto, ay no, me falta lo otro, y le seguimos dando vueltas. Ahora déjame pasar rápido por estos dos versículos que nos dicen no estéis preocupados, no estéis afanosos, porque de esto podríamos hablar un montón, largo y tendido. Pero donde me gustaría a mí llegar es al versículo 8, que os lo voy a recordar. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y así he titulado este mensaje, en esto pensad. Este versículo me parece espectacular, o sea, es muy bonito. De hecho, yo lo he escuchado en algunas bodas, porque es algo como que te inspira pues alegría, ¿no? Pensar en una escena romántica, en un ambiente tranquilo, pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, ¿no? Es algo bello de leer, ¿no? Y de experimentar. Para mí, sinceramente, este texto, cuando lo estaba estudiando, me generaba pues cierto conflicto. Y ahora voy a intentar hacerme entender. Y es que estas tres líneas me recordaban a esta corriente de la psicología que habla del pensamiento positivo. No sé si sabéis de qué os hablo. Me voy a poner
algunas frases. No sé si habéis escuchado alguna vez esta frase que dice, piensa en positivo y te sentirás mejor, ¿no? O sea, piensa en positivo, las cosas buenas vendrán a ti. Piensa en el poder que tiene tu mente, úsala y así podrás quitarte todo lo negativo, todas las malas vibras que hay en tu vida, ¿sí? Parece que este versículo habla de eso, ¿no? Porque si vemos la realidad del contexto en el que fue escrita esta carta, pues parece que nos están incitando a vivir una utopía. Es decir, en medio del conflicto, en medio de la dificultad, pensar en cosas bonitas, ¿no? Como si eso fuera una guía de autoayuda. Vamos a pensar en algo bonito, vamos a evadirnos. Pero la verdad es que me di cuenta que cada una de estas palabras que aparecen en este versículo describen a la persona de Cristo. Cuando habla de todo lo verdadero, sabemos que la Biblia dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, hablando de Jesús, ¿verdad? Cuando hablamos de todo lo honesto, sabemos que el Señor es noble, es sincero, es transparente. Él no esconde nada. Cuando hablamos de todo lo justo, sabemos que el Señor ama la justicia. Eso nos lo recuerda Isaías 61:8. Y Él hace lo justo. O sea, no solo ama la justicia, sino que Él es justo. Así como nos recuerda Hechos 10:34. Luego sigue todo lo puro. Fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Esto es un texto que se encuentra en 1 de Pedro 1:18-19. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él es santo y no tiene culpa, no tiene mancha de pecado. Él es puro. Cuando nos dice todo lo amable, sabemos que Dios es bueno. De hecho, lo hemos cantado, ¿verdad? Él es bueno, Él es misericordioso, Él es compasivo. Todo lo que es de buen nombre. No sé qué pensaréis de esto, pero sabemos que el nombre de Cristo es el único que merece ser alabado y glorificado. ¿O no es así? Amén. Entonces, lo que Pablo les estaba queriendo transmitir, o el secreto para poder experimentar esa paz que dice esos versículos antes, que sobrepasan todo nuestro entendimiento, era pensar en la persona de Cristo. Pensar en la persona de Cristo, no en pensar en cosas bonitas como el que piensa en un jardín de rosas. Era tener en nuestra mente a Cristo, la persona de Cristo. ¿Quién es Él? Él es el único que es la verdad, honesto, justo. No era vivir en un mundo de yuppie, alejado o ajeno a la realidad. No se trata de manipular nuestra mente y pensar en positivo ignorando nuestro alrededor. Se trata de poner nuestros ojos fijos en Dios, en Jesucristo. Se trata de pensar que Él es mayor que cualquier aflicción, que cualquier batalla, que cualquier conflicto que podemos estar experimentando, que en Él podemos hallar la verdad, en Él podemos hallar la justicia y que su justicia es mejor que nuestra justicia. Podemos acercarnos a Él sabiendo que Él es sincero, que Él nos entiende, que Él es santo, que no nos quiere manipular, que sus pensamientos son puros, son buenos para nosotros. Él nos entiende, Él tiene misericordia y Él no nos va a abandonar. En esto pensad, les decía Pablo, a estas personas a las que iba dirigida la carta. Y la clave para poder experimentar esa paz o ese gozo se encuentra en conocer, en meditar, en tener una relación personal con el Dios de paz. Me gustaría que esa frase se te quedara grabada. Realmente la clave para poder experimentar esa paz, que el mismo texto dice que no podemos entender, que está alejado de nuestro entendimiento, de nuestra mente, se encuentra en conocer, en meditar, en tener una relación personal con el Dios de la paz. Por tanto, ahí la alegría o el gozo no debería estar condicionado por nuestras circunstancias.
que era lo que yo os explicaba al principio. A mí me genera conflicto. ¿Cómo no voy a estar preocupado? ¿Cómo no voy a estar afligido? ¿Cómo no voy a estar pensando en lo que me sucede viendo a mi alrededor? Pero ahí está. Ese gozo no debería estar condicionado por nuestras circunstancias, más bien por las promesas del Señor. Porque cuando ponemos nuestra perspectiva, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro pensamiento fija, o sea, nuestra mente fija en la persona de Cristo, podemos ver que empezamos a experimentar esas promesas. Y no no vivimos enajenados a nuestra realidad, no. En medio de la circunstancia descubrimos que Dios nos trae esa paz. Porque nuestros ojos, nuestra mente busca todo lo que es verdadero, todo lo que es bueno, lo justo, es decir, la persona de Cristo. Y esa es la perspectiva de Dios que Pablo les quería transmitir a esas personas. De hecho, hay un texto que me vino a la mente cuando estudiaba esto, en Juan 16:33, que es muy conocido. Dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, realmente es así. Vivimos en un mundo roto, no podemos cambiarlo, ¿no? O sea, sí podemos luchar para que el reino de Dios venga a la tierra, pero al final nuestro día a día está compuesto de muchas pequeñas batallas que nos toca vivir, que nos toca luchar. Pero el texto de Juan dice, pero confiad en sus promesas, confiad porque yo he vencido al mundo. Ya no se trata de poner nuestra esperanza en personas, en situaciones, en, bueno, a final de mes cobraré, o bueno, esto pasará, o no, se trata de saber, de estar convencidos, de confiar que en quien tenemos que poner nuestra mirada es en Cristo. Y Él nunca nos va a fallar. Volviendo atrás, ahora estábamos hablando del versículo 8, pero volviendo atrás a los versículos 5 y 6, del que os he dicho, voy a pasar por encima, ¿no? Decía, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, no estéis preocupados. El Dios de paz no nos abandonará. Debemos confiar en Él. Así es como nos lo recordaba este texto que acababa de leer de Juan. Debemos confiar en sus promesas. Y de hecho, os quiero animar a todos, incluso a mí, que en esta mañana tomemos ese compromiso de mantenernos cerca de Él, de buscarle constantemente en oración. Eso es lo que les estaba diciendo Pablo. Llevad vuestras peticiones en oración delante de Dios. Constantemente meditemos en su palabra, estudiemos su palabra, conozcamos quién es Él y aferrémonos a la verdad, a su verdad. Porque quizás vivimos batallas en las que nos están intentando convencer de cosas que son mentira. Y la única manera de poder sobrepasar eso, de poder superar eso, es buscar la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, ¿verdad? ¿Verdad? Jesucristo es la verdad. Y el texto sigue diciendo, esto haced. Es curioso porque, bueno, os lo voy a volver a leer, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Este texto, este versículo, si lo sacáramos de su contexto, podrían ser palabras de Jesús. ¿Sí o no? Jesús constantemente les repetía, lo que visteis, lo que habéis aprendido, lo que habéis recibido de mí, eso haced. Pero en este caso está hablando Pablo. Estas palabras son suyas. Y no sé cómo encajarías tú este consejo. Porque si ahora viene una persona, X, y a mí me dice en otras palabras, tú haz lo que yo digo y repítelo, yo lo primero que pensaría es, espera, a ver, qué persona más creída, ¿no? Que se cree ahora que tengo que hacer lo que él dice que tengo que hacer y encima lo tengo que hacer igual, ¿no? Choca. Pero la verdad es que Pablo podía decir estas palabras porque a lo largo de la carta, por eso os he hablado al principio, no sé si habéis
podido leer en alguna ocasión toda la carta seguido, pero a lo largo de toda la carta, Pablo dio testimonio de que Cristo era el centro de su vida y él deseaba que todos pudieran experimentarlo de la misma manera. Esa era su intención. De hecho, os quiero leer en el capítulo anterior, en el capítulo 3, los versículos 7 y 9, dice, antes, esto habla Pablo, les dice, antes creía que esas cosas, refiriéndose a sus méritos, porque en los versículos anteriores él describe como una especie de méritos, eran valiosas. Es decir, antes creía que estas cosas, estos méritos, eran valiosos, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Eso era lo que les quería transmitir a las personas que vivían en Filipo, a estas personas que iban a recibir esa carta. Les quería decir, todos mis méritos, todo lo que yo creo que es bueno, todo lo que yo creo que vale la pena luchar, todo lo que yo creo que es justo, todo lo que yo creo que es puro, no sirve de nada, son basura, si Cristo es la ganancia. El valor que tiene, les estaba diciendo, el valor que tiene conocer a Cristo es incalculable, o sea, no tiene valor. Por eso les anima a poner en práctica y les dice, esto haced. Y no se trataba de darles un discurso bonito, ni tampoco un discurso motivador, como os estaba diciendo antes, ¿no? Tampoco les quería transmitir una guía de autoayuda para superar cualquier dificultad. Pablo lo que había descubierto era que en la persona de Cristo se podía experimentar la verdadera paz. Y eso no tenía precio. Él sabía que la única manera de poder experimentar todo eso era, primero, pensar en la persona de Cristo, poner nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros ojos en Cristo. Y lo segundo, ponerlo en práctica. Poner en práctica todo lo que el Señor les había dado, todo lo que el Señor les había enseñado. Todas esas promesas que en su palabra están arraigados y confiando en eso. Nuestra salud espiritual, nuestra mente, nuestro espíritu deben ser nutridos por esa fuente de verdad, de pureza, de bondad, por el autor de justicia. De hecho, me gusta mucho un texto que está en Hebreos 12 que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en la persona de Cristo. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Dejemos que su presencia nos inunde y que en la intimidad Él nos hable. De hecho, muchas veces en medio de nuestra preocupación, lo que nos impide experimentar la paz es eso. No tomamos ese tiempo para disfrutar de la presencia de Dios, que su presencia nos inunde, que en la intimidad Él nos hable y que podamos hacer eso sin máscaras, viendo al Señor tal como somos. Como dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, el Espíritu Santo, si le dejamos al Señor que obre en nuestra vida, el Espíritu Santo nos puede guiar, nos puede mostrar, nos puede hablar a cada uno de nosotros, ayudarnos a transformar esos pensamientos, esas inquietudes, esas preocupaciones. Por tanto, lo que quiero comunicaros hoy es que debemos poner en práctica estas cosas. Seamos obedientes y no ignoremos
la palabra del Señor. En Santiago 1 hay un par de versículos que más claros no pueden ser. Dicen, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, que era lo que os decía al principio. Si tú te montas un mundo de yuppie, si vives una utopía de pensamiento positivo y el poder de la mente, al final, ¿qué estás haciendo? Te estás engañando. Te estás engañando a ti mismo, porque ¿qué? ¿Qué va a suceder el día de mañana? Dice, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Sin máscaras, siendo transformados por el Señor, poniéndonos delante de Él, acercándonos confiadamente. Y mi deseo en esta mañana es que su palabra sea como este espejo, sobre el cual podamos pulir todo lo que nos impide sentir el gozo del Señor y encontrar su paz. En esto pensad. En esto pensad. Quería recordaros una frase que he dicho, que la clave para poder experimentar la paz o ese gozo del Señor se encuentra en conocer, en meditar, en tener una relación personal con el Dios de paz. Me gustaría que cerrarais vuestros ojos y vamos a orar por eso, para que el Señor también nos convenza. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque has dejado escritas estas palabras que nos recuerdan lo precioso que es tener una relación contigo, Señor. Padre, perdónanos porque tantas veces nos olvidamos de tu palabra. Porque tantas veces la preocupación, la aflicción, nuestras pequeñas batallas nos alejan de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Perdónanos por nuestra desobediencia. Ayúdanos, Señor, a caminar en base a tus promesas. Ayúdanos a que nuestra mente sea transformada por ti. Ayúdanos a pensar en quien tú eres, Señor, sabiendo que tú eres soberano sobre todas las cosas, sabiendo que tú tienes el control sobre nuestra vida, Señor. Que podamos verte, podamos fijar nuestros ojos en ti, nuestro corazón, nuestra mente, y caminar en tus promesas, Señor. Ayúdanos a ser fieles, ser constantes en buscarte, Señor. Que enseguida que sintamos preocupación, aflicción, seamos los primeros en acercarnos a ti y escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos muestre, nos hable, Señor. No permitas que en esta iglesia, en cualquier lugar, nos dejemos llevar por el entorno, Señor, por la realidad que experimentamos. Que podamos anclarnos firmes en ti, Señor, confiando en que tú lo has vencido todo y aferrados a ti, todo lo podemos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor, por la situación personal de cada uno de ellos, ya sea de salud, de trabajo, económico, cualquier cosa, incluso el qué voy a comer mañana. Que puedan descansar en ti, Señor, que puedan encontrar tu paz, que puedan encontrar esa fuente de vida, de verdad, de justicia en ti, Señor. Ponemos todo en tus manos sabiendo que tú siempre vas a querer lo mejor para nosotros y nunca nos vas a abandonar. En nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.